Capítulo 3. El hombre de la luna y la cara de Marte. La luna salta en la corriente del gran río, flotando en el viento. ¿Qué parezco? Dufu. Viaje nocturno. China, dinastía Tang, 765 de la era común. Cada campo de la ciencia tiene su propio complemento de pseudociencia. Los geofísicos, por ejemplo, tienen que lidiar con los proponentes del planeta Tierra plano, con los que insisten que la Tierra es hueca, con los que insisten que el eje terráqueo se balancea desordenadamente, con los proponentes de los continentes de rápido ascenso y hundimiento, y con los profetas de terremotos. Los botánicos con las personas que creen que las plantas de cuyas apasionantes vidas emocionales se pueden seguir con detectores de mentiras. Los antropólogos tienen hombres monosupervivientes, los zoólogos dinosaurios vivos y los biólogos evolutivos tienen a los literalistas bíblicos pisándoles los talones. Los arqueólogos tienen que lidiar con las teorías de antiguos astronautas, ruinas falsificadas y estatuas espurias. Los físicos con las máquinas de movimiento perpetuo, un ejército de aficionados a refutar la relatividad y quizá, la fusión fría. Los químicos todavía tienen la alquimia. Los psicólogos tienen mucho de psicoanálisis y casi toda la parapsicología. Los economistas tienen las previsiones económicas a largo plazo. Los meteorólogos, hasta ahora, tienen previsiones del tiempo de largo alcance, como en el almanaque del campesino que se guía por las manchas solares, aunque la predicción del clima a largo plazo es otro asunto. La astronomía tiene como pseudociencia equivalente principal la astrología, disciplina de la que surgió. A veces las pseudociencias se entrecruzan, y aumenta la confusión, como en las búsquedas telepáticas de tesoros enterrados de la Atlántida o en las previsiones económicas astrológicas. Pero, como yo trabajo con planetas, y como me he interesado en la posibilidad de vida extraterrestre, las pseudociencias que más a menudo aparecen en mi camino implican otros mundos, y lo que con tanta facilidad en nuestra época se ha dado en llamar extraterrestres. En los capítulos que siguen quiero presentar dos doctrinas pseudocientíficas recientes y en cierto modo relacionadas. Comparten la posibilidad de que las imperfecciones perceptuales y cognitivas humanas representen un papel en nuestra confusión sobre temas de gran importancia. La primera sostiene que una cara de piedra gigante de eras antiguas mira inexpresivamente hacia el cielo desde la superficie de Marte. La segunda mantiene que seres ajenos de mundos distantes visitan la Tierra con despreocupada impunidad. Aunque el resumen sea escueto, ¿no provoca cierta emoción la contemplación de esas afirmaciones? ¿Y si esas viejas ideas de ciencia ficción, en las que sin duda resuenan profundos temores y anhelos humanos, llegaran a ocurrir realmente? ¿Cómo pueden no producir interés? Ante un material así, hasta el cínico más obtuso se conmueve. ¿Estamos totalmente seguros de poder descartar esas afirmaciones sin ninguna sombra de duda? ¿Y si unos desenmascaradores empedernidos son capaces de notar su atractivo, qué deben sentir aquellos que, como el señor Buckey, ignoran el escepticismo científico? La Luna, durante la mayor parte de la historia, antes de las naves espaciales, antes de los telescopios, cuando estábamos todavía prácticamente inmersos en el pensamiento mágico, era un enigma. Casi nadie pensaba en ella como un mundo. ¿Qué es lo que vemos realmente cuando miramos la Luna a simple vista? Discernimos una configuración de marcas irregulares brillantes y oscuras, pero no una representación parecida a un objeto familiar. Pero nuestros ojos, casi de manera irresistible, conectan las marcas subrayando algunas e ignorando otras. Buscamos una forma y la encontramos. En los mitos y el folclore mundial se ven muchas imágenes: una mujer tejiendo, bosques de laureles, un elefante que salta de un acantilado, una chica con un cesto a la espalda, un conejo, los intestinos lunares salpicados sobre su superficie tras ser destripados por una ave irritable sin alas, una mujer que machaca una corteza para hacer tela, un jaguar de 4 ojos. A los de una cultura les cuesta trabajo creer cómo los de otra pueden ver esas cosas tan raras. La imagen más común es el hombre de la luna. Desde luego, no parece un hombre de verdad. Tiene las facciones ladeadas, alabeadas y torcidas. Tiene un bistec o algo parecido encima del ojo izquierdo. ¿Y qué expresión transmite su boca? ¿Una exclamación de sorpresa? ¿O una señal de tristeza, quizá de lamentación? ¿Un reconocimiento lúgubre de la dureza de la labor de la vida en la Tierra? Ciertamente,
Esta cara es demasiado redonda. Le faltan las orejas. Supongo que por arriba es calva. A pesar de todo, cada vez que la miro veo una cara humana. El folclore mundial pinta la luna como algo prosaico. En la generación anterior al Apolo se les decía a los niños que la luna estaba hecha de queso Roquefort, y, por alguna razón, este dato no se consideraba maravilloso sino hilarante. En los libros infantiles y tiras cómicas, a menudo se dibuja al hombre de la luna como una simple cara dentro de un círculo, no muy diferente de una cara feliz, con un par de puntos y un arco invertido en forma de boca. Bondadosa, baja su mirada hacia las travesuras nocturnas de animales y niños. Consideremos nuevamente las dos categorías de terreno que reconocemos cuando examinamos la luna a simple vista. La frente, las mejillas y barbilla más brillantes, y los ojos y la boca más oscuros. A través de un telescopio, las facciones brillantes se revelan como antiguas tierras altas con cráteres que, ahora lo sabemos, por la datación radiactiva de muestras proporcionadas por los astronautas del Apolo, que datan de casi 4.500 millones de años. Que las facciones oscuras son flujos algo más recientes de lava basáltica llamados mares, aun cuando bien sabemos que la luna está seca como un hueso. Estos ilusorios mares brotaron en los primeros cientos de millones de años de historia lunar, inducidos en parte por el impacto de alta velocidad de enormes asteroides y cometas. El ojo derecho de la luna es el mar Imbrium, el bistec inclinado sobre el ojo izquierdo de la misma es la combinación del mar Serenitatis y el mar Tranquilitatis, donde aterrizó el Apolo 11, y la boca abierta descentrada es el mar Humorum. Aunque cabe destacar que la visión humana ordinaria no puede distinguir los cráteres sin ayuda. El hombre de la luna es en realidad un registro de antiguas catástrofes, la mayoría de las cuales ocurrieron antes de la existencia de los humanos, de los mamíferos, de los vertebrados, de los organismos multicelulares y, probablemente, incluso antes de que surgiera la vida en la Tierra. Es una presunción característica de nuestra especie darle una cara humana a la violencia cósmica aleatoria. Los humanos, como otros primates, somos gregarios. Nos gusta la compañía de los demás. Somos mamíferos, y el cuidado paternal para con los jóvenes es esencial para la continuación de las líneas hereditarias. Así, el padre sonríe al niño, el niño devuelve la sonrisa y se forja o fortalece un vínculo. En cuanto el niño es capaz de ver, reconoce caras, y ahora sabemos que esta habilidad está bien arraigada en nuestro cerebro. Los bebés que hace 1 millón de años eran incapaces de reconocer una cara, devolvían menos sonrisas, era menos probable que se ganaran el corazón de sus padres y tenían menos probabilidades de prosperar. Hoy en día, casi todos los bebés identifican con rapidez una cara humana y responden con una mueca. Como efecto secundario involuntario, la eficiencia del mecanismo de reconocimiento de formas en nuestro cerebro para aislar una cara entre un montón de detalles es tal, que a veces vemos caras donde no las hay. Reunimos fragmentos inconexos de luz y oscuridad, inconscientemente, intentamos ver una cara. El hombre de la luna es un ejemplo de esto. La película Blow Up, de Michelangelo Antonioni, describe otro. Sin embargo, existen muchos más ejemplos. A veces es una formación geológica, como la del hombre viejo de las montañas en Franconia Not, New Hampshire. Sabemos que, más que un agente sobrenatural o una antigua civilización que, por lo demás, no se ha descubierto en New Hampshire, es producto de la erosión y los desprendimientos de una superficie rocosa. En todo caso, ya no se parece mucho a una cara. Están también la cabeza del diablo en Carolina del Norte, la esfinge en Westwater, Inglaterra, la vieja en Francia, la roca Barian en Armenia. A veces es una mujer reclinada, como el volcán Iztaccíhuatl en México. A veces son otras partes del cuerpo, como los Gran Tetones en Wyoming, un par de picos de montaña bautizados por exploradores franceses que llegaban por el oeste. A veces son formas cambiantes en las nubes. A finales de la época medieval y en el Renacimiento, las visiones en España de la Virgen María eran confirmadas por personas que veían santos en las formaciones nubosas. Zarpando de Suba, Fiji, vi una vez la cabeza de un monstruo realmente aterrador, con las quijadas abiertas, dibujada en una nube de tormenta. En algunas ocasiones, un vegetal o un dibujo de la veta de la madera o la joroba de una vaca pudieran parecerse a una cara humana.
Hubo una célebre berenjena que tenía un parecido enorme con Richard Nixon. ¿Qué deberíamos deducir de este hecho? ¿Intervención divina o extraterrestre? ¿Intromisión republicana en la genética de la berenjena? Por supuesto que no. Reconocemos que hay gran número de berenjenas en el mundo y que, habiendo tantas, tarde o temprano encontraremos una que parezca una cara humana, incluso una cara humana particular. Cuando la cara es de un personaje religioso como por ejemplo, una tortilla que parece exhibir la cara de Jesús, los creyentes tienden a deducir rápidamente la intervención de Dios. En una era más escéptica que las otras anteriores, anhelan una confirmación. Sin embargo, parece improbable que se produzca un milagro en un medio tan evanescente. Teniendo en cuenta la cantidad de tortillas que se han hecho desde el principio del mundo, sería sorprendente que no saliera alguna con unas facciones al menos vagamente familiares. Se han adscrito propiedades mágicas a las raíces de ginseng y mandrágora, debido en parte a un vago parecido con la forma humana. Algunos brotes de castaño muestran caras sonrientes. Hay corales que parecen manos. El hongo oreja, también impropiamente llamado oreja de judío, parece realmente una oreja, y en las alas de ciertas polillas puede verse algo así como unos ojos enormes. Puede ser que haya algo más que mera coincidencia, quizás sea menos probable que criaturas con cara, o criaturas que tienen miedo de depredadores con cara, y que engullan plantas y animales que sugieran una cara. El palo es un insecto con un disfraz de rama espectacular. Naturalmente, tiende a vivir sobre los árboles y alrededor de ellos. Su imitación del mundo de las plantas le salva de pájaros y otros depredadores, y casi seguro que es la razón por la que esta forma extraordinaria fue lentamente moldeada por la selección natural darwiniana. Esos cruces de límites entre los reinos de la vida son enervantes. Un niño pequeño que vea un insecto palo puede imaginarse fácilmente a un ejército de palos, o de ramas y árboles avanzando con algún ominoso propósito vegetal. Se describen e ilustran muchos ejemplos de este tipo en un libro de 1979 titulado, Parecido Natural, de John Michell. Un británico entusiasta de lo oculto, que toma en serio las afirmaciones de Richard Seyber, quien, como describiré más adelante, representó un papel importante en el origen del entusiasmo por los ovnis en Norteamérica. Seyber practicó cortes en las rocas de su granja de Wisconsin y descubrió, escrita en un lenguaje pictográfico que solo él podía ver, aunque no entender, la historia completa del mundo. Michell acepta también a pies juntillas las afirmaciones del dramaturgo y teórico surrealista Antonin Artaud, quien, en parte bajo la influencia del peyote, veía en las formas del exterior de las rocas imágenes eróticas, un hombre torturado, animales feroces y cosas así. Todo el paisaje se revelaba a sí mismo, según dice Michell, como la creación de un único pensamiento. Pero hay una cuestión clave, ¿este pensamiento estaba dentro o fuera de la cabeza de Artaud? Artaud llegó a la conclusión, aceptada por Michell, de que aquellas formas tan aparentes en las rocas habían sido fabricadas por una civilización antigua, y no por su estado de conciencia inducido en parte por alucinógenos. Cuando Artaud volvió de México a Europa, se le diagnosticó una locura. Michell deplora el punto de vista materialista que recibió con escepticismo las formas de Artaud. Michell nos muestra una fotografía del Sol tomada con rayos X, que parece vagamente una cara, y nos informa que los seguidores de Gurdjieff veían la cara de su maestro en la corona solar. Deduce que innumerables caras en los árboles, montañas y cantos rodados son producto de una antigua sabiduría. Quizá algunas lo sean, es una buena broma, además de un símbolo religioso tentador, apilar piedras de modo que, de lejos, parezcan una cara gigante. Michell considera que la opinión de que la mayoría de esas formas son naturales en los procesos de formación de rocas, y la simetría bilateral de plantas y animales, más un poco de selección natural, todo procesado por el filtro parcial humano de nuestra percepción, es materialismo, y una ilusión del siglo XIX. Condicionados por creencias racionalistas, nuestra visión del mundo es más insulsa y limitada de lo que pretendía la naturaleza. Aunque no revela mediante qué procesos ha sondeado las intenciones de la naturaleza. De las imágenes que presenta, Michell concluye que su misterio permanece esencialmente inalterado, una fuente constante de maravilla, deleite y especulación.
Todo lo que sabemos con seguridad es que la naturaleza las creó y al mismo tiempo nos dio el aparato para percibirlas y la mente para apreciar su ilimitada fascinación. Para mayor provecho y disfrute, deberían ser contempladas como pretendía la naturaleza, con el ojo de la inocencia, desprovisto de teorías y preconcepciones, con la visión múltiple que nos es innata, que enriquece y dignifica la vida humana, y no con la visión única cultivada por los insulsos y obstinados. Quizá la declaración espuria más famosa de formas portentosas sea la de los canales de Marte, observados por primera vez en 1877, y que al parecer fueron confirmados por una sucesión de astrónomos profesionales que miraban a través de grandes telescopios en todo el mundo. Se decía que existía una red de líneas rectas únicas y dobles que se entrecruzaban en la superficie de Marte con una regularidad geométrica tan misteriosa, que solo podía tener un origen inteligente. Se sacaron conclusiones evocadoras sobre un planeta abrasado y moribundo, poblado por una civilización técnica antigua y sabia dedicada a la conservación de los recursos de agua. Se plasmaron en mapas y se bautizaron cientos de canales. Pero, extrañamente, se evitaba mostrarlos en fotografías. Se sugería que mientras el ojo humano podía recordar los breves instantes de transparencia atmosférica perfecta, la placa fotográfica promediaba indiscriminadamente los pocos momentos claros con los muchos borrosos, y quizá por eso, algunos astrónomos veían los canales. Otros muchos no. Quizá algunos observadores eran más hábiles que otros para verlos. O quizá todo el asunto pudiera finalmente ser una suerte de ilusión de perceptiva. En gran parte, la idea de que Marte albergaba vida, así como la prevalencia de los marcianos en la ficción popular, deriva de los canales. Yo, por mi parte, me empapé desde pequeño de esta literatura, y cuando me encontré como experimentador en la misión del Mariner 9 a Marte, la primera nave espacial en órbita alrededor del planeta rojo, estaba muy interesado en ver, naturalmente, cuáles eran las circunstancias reales de la geografía del planeta. Con el Mariner 9 y el satélite Viking, pudimos trazar el mapa del planeta de polo a polo, detectando características cientos de veces más pequeñas que las que mejor se podían ver desde la Tierra. No encontré ni rastro, aunque no me sorprendió, de los canales. Había unas cuantas características más o menos lineales que se habían discernido con el telescopio, por ejemplo, una falla de 5.000 kilómetros de largo que habría sido difícil no ver. Pero los cientos de canales clásicos que llevaban agua desde los casquetes polares de Marte a través de los desiertos áridos hasta las ciudades ecuatoriales asumidas, simplemente no existían. Eran una ilusión, una disfunción de la combinación humana-mano, ojo y cerebro en el límite de resolución, cuando miramos a través de una atmósfera inestable y turbulenta como ciertamente lo es la del planeta Marte. Toda una sucesión de científicos profesionales, incluyendo astrónomos famosos que hicieron otros descubrimientos ahora confirmados y celebrados con justicia, pueden cometer errores graves, incluso persistentes en el reconocimiento de formas. Especialmente cuando las implicaciones de lo que creemos que estamos viendo parecen ser profundas, quizá no ejerzamos una autodisciplina y autocrítica adecuadas. El mito de los canales marcianos constituye una importante lección histórica. Así, en el caso de los canales, las misiones de las naves espaciales proporcionaron el medio de corregir nuestras malas interpretaciones. Pero también es cierto que algunas de las afirmaciones más persistentes de la existencia de formas inesperadas surgen de la exploración de las naves espaciales. A principios de la década de 1960, insistí en que debíamos prestar atención a la posibilidad de encontrar artefactos de civilizaciones antiguas, tanto procedentes de nuestro mundo, como construidos por visitantes de otra parte. No pensaba que eso pudiera ser fácil o probable y, desde luego, no sugería que, en un tema tan importante, valiera la pena considerar algo que no contara con evidencias y pruebas rigurosas. Empezando con el evocador informe del astronauta norteamericano John Glenn sobre las luciérnagas alrededor de la cápsula espacial, cada vez que un astronauta decía ver algo que no se entendía inmediatamente, había quien deducía que se trataba de extraterrestres. Las explicaciones prosaicas eran las de que se trataban de partículas de pintura de la misma nave que se soltaban en el entorno del espacio, por ejemplo. Sin embargo, estas se rechazaban despectivamente. Así, el señuelo de lo maravilloso embota nuestras facultades críticas.
Como si un hombre convertido en luna no fuera maravilla suficiente. Durante la época de los aterrizajes lunares del Apolo, muchos aficionados propietarios de pequeños telescopios defensores de los platillos volantes, escritores para revistas aeroespaciales, estudiaron detenidamente las fotografías aportadas en busca de anomalías que hubieran pasado inadvertidas a los científicos y astronautas de la NASA. Pronto surgieron rumores de letras latinas gigantes y números árabes inscritos sobre la superficie lunar, al igual que pirámides, caminos, cruces, ovnis resplandecientes. Se hablaba de puentes en la luna, antenas de radio, huellas de enormes vehículos reptantes, y de la devastación provocada por máquinas capaces de partir los cráteres en dos. Cada uno de esos fenómenos, sin embargo, resulta ser en realidad una formación geológica lunar natural, mal interpretada por analistas aficionados, reflejos internos en la óptica de las cámaras Hasselblad de los astronautas, y cosas así. Algunos entusiastas lograron discernir las largas sombras de misiles balísticos en la superficie lunar, misiles soviéticos, decían en inquieta confidencia, dirigidos hacia Norteamérica. Resulta que los cohetes, descritos también como agujas, son en realidad las montañas bajas que proyectan una larga sombra cuando el Sol está cerca del horizonte lunar. Con un poco de trigonometría se disipa el espejismo. Estas experiencias también proporcionan una buena advertencia, en un terreno complejo esculpido por procesos no familiares. Los aficionados, y a veces incluso los profesionales, que examinan fotografías, especialmente cerca del límite de resolución, pueden encontrarse con problemas. Sus esperanzas y temores, la emoción de posibles descubrimientos de gran importancia, pueden vencer el enfoque escéptico y precavido propio de la ciencia. Si examinamos las imágenes disponibles de la superficie de Venus, de vez en cuando aparece a la vista una forma peculiar del paisaje, como por ejemplo un retrato de Stalin descubierto por geólogos norteamericanos que analizaban las imágenes de radares orbitales soviéticos. Nadie mantiene, supongo, que unos estalinistas recalcitrantes hubieran manipulado las cintas magnéticas, o que los antiguos soviéticos estuvieran involucrados en actividades de ingeniería a una escala sin precedentes, y hasta ahora sin revelar, sobre la superficie de Venus, donde toda nave espacial que ha aterrizado ha quedado frita en el plazo de 1 o 2 horas. Todos los indicios señalan que este fenómeno, sea lo que sea, se debe a la geología. Lo mismo ocurre con lo que parece ser un retrato de Bugs Bunny sobre la luna de Urano, Ariel. Una imagen del telescopio espacial Hubble, de Titán en el infrarrojo cercano, muestra nubes configuradas, de modo que parecen una cara sonriente de las dimensiones del mundo. Cada científico planetario tiene su ejemplo favorito. La astronomía de la Vía Láctea también está repleta de similitudes imaginadas: cabeza de caballo, esquimal, lechuza, homúnculo, tarántula y nebulosa Norteamérica, todas estas nubes irregulares de gas y polvo iluminadas por estrellas brillantes. Y cada una de ellas a una escala que empequeñece nuestro sistema solar. Cuando los astrónomos fijaron en el mapa la distribución de las galaxias hasta unos pocos cientos de millones de años luz, se encontraron perfilando una rudimentaria forma humana que se ha dado en llamar el hombre del bastón. La configuración se entiende como algo parecido a enormes burbujas adyacentes de jabón, con las galaxias formadas en la superficie de estas burbujas y casi ninguna en el interior. Eso hace bastante probable que tracen una forma de simetría bilateral parecida al hombre del bastón. Marte es mucho más clemente que Venus, aunque las sondas de aterrizaje Viking no proporcionaron ninguna prueba convincente de vida. Su terreno es extremadamente heterogéneo y variado. Con más de 100.000 fotografías disponibles, no es sorprendente que a lo largo de los años se hayan observado fenómenos inusuales en Marte. Por ejemplo, hay una alegre cara feliz dentro de un cráter de impacto de Marte que tiene 8 kilómetros de lado a lado, con una serie de marcas radiales por fuera que hacen que parezca la representación convencional de un sol sonriente. Pero nadie afirma que eso haya sido construido por una civilización avanzada y excesivamente ingeniosa marciana, quizá para atraer nuestra atención. Reconocemos que cuando objetos de todos los tamaños caen del cielo, la superficie rebota, se desploma y vuelve a configurarse después de cada impacto, y cuando el agua antigua, los torrentes de barro y la arena moderna transportada por el viento esculpen la superficie, deben de generarse una gran variedad de formas y paisajes aleatorios.
Si analizamos 100.000 fotografías, no es raro que en ocasiones encontremos algo parecido a una cara. Considerando que poseemos un cerebro programado para eso desde la infancia, sería sorprendente que no encontráramos una de vez en cuando. En Marte hay algunas montañas pequeñas que parecen pirámides. En la alta meseta del Elíseo, hay un grupo de ellas, y la más grande mide varios kilómetros en la base, todas orientadas en la misma dirección. Esas pirámides del desierto tienen algo fantasmagórico y me recuerdan de tal modo la meseta de Giza en Egipto, que me encantaría examinarlas más de cerca. Sin embargo, ¿es razonable deducir la existencia de faraones marcianos? En la Tierra también se conocen características similares en miniatura, especialmente en la Antártida. Algunas llegan hasta la rodilla. Si no supiésemos nada más acerca de ellas, sería razonable concluir que han sido fabricadas por egipcios enanos que vivían en las tierras yermas antárticas. La hipótesis podría adaptarse vagamente a las observaciones, pero la mayoría de lo que sabemos sobre el entorno polar y la fisiología de los humanos habla en contra de ello. En realidad son generadas por la erosión del viento, la salpicadura de partículas finas recogidas por vientos fuertes que soplan principalmente en la misma dirección y, a lo largo de los años, esculpen lo que anteriormente eran montecillos irregulares como pirámides perfectamente simétricas. Se llaman Dreikanters, una palabra alemana que significa tres lados. Esto no es otra cosa más que el orden generado a partir del caos por procesos naturales, algo que vemos una y otra vez en todo el universo, en galaxias espirales en rotación, por ejemplo. Cada vez que nos topamos con esto sentimos la tentación de deducir la intervención directa de un diseñador celestial. En Marte hay pruebas de vientos mucho más intensos que los que ha habido nunca en la Tierra, con velocidades que llegan a la mitad de la velocidad del sonido. Son comunes en todo el planeta marciano las tormentas de polvo que arrastran finos granos de arena. Un golpeteo constante de partículas que se mueven mucho más deprisa que en los vendavales más feroces de la Tierra, a lo largo de las eras de tiempo geológico, debe por lo tanto de ejercer cambios profundos en las caras de las rocas y formas orográficas. No sería demasiado sorprendente que algunas figuras, incluso las más grandes, hubieran sido esculpidas por procesos geológicos en las formas piramidales que vemos. Hay un lugar en Marte también llamado Cidonia, donde se encuentra una gran cara de piedra de 1 kilómetro de ancho, que mira hacia el cielo sin pestañear. Es una cara poco amistosa, pero parece reconociblemente humana. Según algunas descripciones, podría haber sido esculpida para Praxíteles. Yace en un paisaje con muchas colinas bajas moldeadas con formas extrañas, quizá por alguna mezcla de antiguos torrentes de barro y la erosión del viento subsiguiente. Por el número de cráteres de impacto, el terreno circundante parece tener al menos una antigüedad de cientos de millones de años. De manera intermitente, la cara de Marte ha atraído la atención tanto en Estados Unidos como en la antigua Unión Soviética. El titular del Weekly World News del 20 de noviembre de 1984, un periódico sensacionalista no conocido precisamente por su integridad, dice: sorprendente declaración de científicos soviéticos, se encuentran templos en ruinas en Marte. La sonda espacial descubre restos de una civilización de 50.000 años de antigüedad. Se le atribuyeron estas revelaciones a una fuente soviética anónima y se describen con estupefacción los descubrimientos realizados por un vehículo espacial soviético inexistente. Pero la historia de la cara marciana es casi enteramente norteamericana. Fue encontrada por una de las sondas orbitales Viking en 1976. La desafortunada declaración de un oficial del proyecto desestimando la figura por considerarla un efecto de luces y sombras, provocó la acusación popular de que la NASA estaba encubriendo el descubrimiento del milenio. Unos cuantos ingenieros, especialistas informáticos y otros, algunos de ellos contratados por la NASA, trabajaron en su tiempo libre para mejorar digitalmente la imagen. Quizá esperaban revelaciones asombrosas. Es algo permisible, incluso alentado por la ciencia, siempre y cuando los niveles de pruebas evidenciales sean altos. Algunos de ellos se mostraron bastante precavidos y merecen un elogio por haber avanzado en el tema. Otros se sentían menos limitados y no solo dedujeron que la cara de Marte era una escultura genuina monumental de un ser humano, sino que hasta afirmaron haber encontrado una ciudad cercana con templos y fortificaciones. A partir de argumentos falsos,
un escritor anunció que los monumentos tenían una orientación astronómica particular, aunque recientes, sino de hace medio millón de años, de la que se derivaba que las maravillas de Cidonia fueron erigidas en aquella época remota. Pero, entonces, ¿cómo podían haber sido humanos los constructores? Hace medio millón de años, nuestros antepasados se afanaban por dominar las herramientas de piedra y el fuego. No tenían naves espaciales. La cara de Marte se compara a caras similares, construidas en civilizaciones de la Tierra. Las caras miran hacia el cielo porque miran a Dios. O se dice que fue construida por los supervivientes de una guerra interplanetaria que dejó la superficie de Marte, y la luna picada de viruelas y asolada. En cualquier caso, ¿qué es lo que causa todos esos cráteres? ¿Es la cara un resto de una civilización humana extinta hace tiempo? ¿Los constructores eran originarios de la Tierra o de Marte? ¿Podía haber sido esculpida esta cara por visitantes interestelares que se detuvieron brevemente en Marte? ¿La dejaron para que la descubriéramos nosotros? ¿Podría ser que hubieran venido a la Tierra a iniciar aquí la vida? ¿O al menos la vida humana? Fueran quienes fueran, ¿eran dioses? Así, se producen discusiones de lo más ferviente. Más recientemente se ha especulado acerca de la relación entre los míticos monumentos de Marte y los círculos en las cosechas de la Tierra. La idea general es bastante antigua, se podía encontrar hace un siglo en el mito del canal marciano de Percival Lowell. Como uno de muchos ejemplos, P. E. Claytor, en su libro de 1936, Cohetes a través del espacio, el alba del viaje interplanetario, especulaba, se pueden encontrar en Marte los restos desmoronados de antiguas civilizaciones, testigos mudos de la gloria de otras épocas de un mundo moribundo. Existencia de suministros inextinguibles de energía en espera de ser extraídos de máquinas marcianas antiguas, y el intento de encubrimiento de la NASA para ocultar la verdad al público americano. Esos pronunciamientos van mucho más allá de la mera especulación imprudente sobre formaciones geológicas enigmáticas. Cuando en agosto de 1993, la nave espacial Mars Observer fracasó a poca distancia de Marte, hubo quienes acusaron a la NASA de simular el contratiempo con el fin de poder estudiar la cara en detalle sin tener que publicar las imágenes. De ser así, el engaño era bastante elaborado. Todos los expertos de geomorfología marciana lo desconocen, y algunos hemos trabajado con ahínco para diseñar nuevas misiones a Marte menos vulnerables a la disfunción que destruyó el satélite Mars Observer. Se montaron incluso manifestaciones populares a las puertas del laboratorio de propulsión a chorro, alarmados por este supuesto abuso de poder. El Weekly World News del 14 de septiembre de 1993 dedicó su portada al titular que proclamaba, «Nueva fotografía de la NASA demuestra que los humanos vivieron en Marte». Una cara falsa, supuestamente tomada por el Mars Observer en órbita cerca de Marte. En realidad parece que la nave espacial fracasó antes de entrar en órbita, demuestra, según un importante científico espacial inexistente, que los marcianos colonizaron la Tierra hace 200.000 años. La información se oculta, según declara, para impedir el pánico mundial. Dejemos de lado la improbabilidad de que esta revelación pueda provocar realmente un pánico mundial. Cualquiera que haya sido testigo de un descubrimiento científico portentoso en proceso, me viene a la mente el impacto en julio de 1994 del cometa Shoemaker-Levy con Júpiter, verá claro que los científicos tienden a ser efervescentes e incontenibles. Sienten una compulsión irrefrenable a compartir los descubrimientos. Solo mediante un acuerdo previo, y no ex post facto, acatan los científicos el secreto militar. Rechazo la idea de que la ciencia sea secreta por naturaleza. Su cultura y su carácter distintivo, por muy buenas razones, los científicos son colectivos, colaboradores y comunicativos. Si nos limitamos a lo que se sabe realmente e ignoramos la industria periodística que fabrica de la nada descubrimientos que hacen época, ¿dónde estamos? Cuando sabemos tan solo un poco sobre la cara de Marte, nos provoca carné de gallina. Cuando sabemos un poco más, el misterio pierde profundidad rápidamente. Marte tiene una superficie de casi 150 millones de kilómetros cuadrados, alrededor del área sólida de la Tierra. El área que cubre la esfinge marciana es aproximadamente de 1 kilómetro cuadrado.
Es tan asombroso que un pedazo de Marte del tamaño de un sello de correos comparado con los 150 millones de kilómetros de extensión, nos parezca artificial, especialmente dada nuestra tendencia, desde la infancia, a encontrar caras. Cuando examinamos el área circundante, un amasijo de altozanos, mesetas y otras superficies complejas, reconocemos que la figura es semejante a muchas que no parecen en absoluto una cara humana. ¿Por qué este parecido? Es posible que los antiguos ingenieros marcianos trabajaran solamente esta meseta, bueno, quizá algunas más, y dejaran todas las demás sin alterar mediante la escultura monumental. ¿O deberíamos concluir que hay otras mesetas esculpidas con forma de cara, pero de caras más extrañas que no nos son familiares en la Tierra? Si estudiamos la imagen original con más atención, encontramos que un orificio de la nariz colocado estratégicamente, que aumenta en gran medida la impresión de la cara marciana, es en realidad un punto negro que corresponde a información perdida en la transmisión de radio de Marte a la Tierra. La mejor fotografía de la cara muestra un lado iluminado por el sol, el otro en sombras profundas. Utilizando la información digital original, podemos potenciar severamente el contraste en las sombras. Cuando lo hacemos, encontramos algo bastante impropio de una cara. La cara, en el mejor de los casos, es media cara. A pesar de la falta de aire y de las palpitaciones de nuestro corazón, la esfinge marciana parece natural. No artificial, no una imagen muerta de una cara humana. Probablemente fue esculpida mediante un lento proceso geológico a lo largo de millones de años. Pero podría estar equivocado. Es difícil estar seguro de un mundo del que hemos visto tan poco en un primerísimo plano. Esas figuras merecen mayor atención con mayor resolución. Seguramente, unas fotos mucho más detalladas de la cara resolverán dudas acerca de la simetría y ayudarán a esclarecer el debate entre geología y escultura monumental. Los pequeños cráteres de impacto que se encuentran sobre la cara o cerca de ella pueden establecer la cuestión de su edad. En el poco probable caso desde mi punto de vista de que las estructuras cercanas hubieran sido realmente en otro tiempo una ciudad, este hecho también sería obvio con un examen más atento. ¿Hay calles rotas? ¿Almenas en el fuerte? Figurats, torres, templos con columnas, estatuas monumentales, frescos inmensos? ¿O tan solo rocas? Aunque esas afirmaciones fueran extremadamente improbables como yo creo que lo son, vale la pena examinarlas. A diferencia del fenómeno de los ovnis, aquí tenemos la oportunidad de realizar un experimento definitivo. Este tipo de hipótesis es desmentible, una propiedad que la introduce perfectamente en el campo científico. Espero que las próximas misiones americanas y rusas a Marte, especialmente orbitadores con cámaras de alta resolución, realicen un esfuerzo especial para, entre cientos de otras cuestiones científicas, mirar más de cerca las pirámides y lo que algunas personas llaman la cara y la ciudad. Aunque quede claro para todo el mundo que esas figuras de Marte son geológicas y no artificiales, me temo que no desaparecerán las caras monumentales en el espacio, y las maravillas asociadas. Ya hay periódicos sensacionalistas que informan de caras casi idénticas vistas desde Venus, hasta Neptuno. ¿Cómo? ¿Flotando en las nubes? Los descubrimientos se suelen atribuir a naves espaciales ficticias rusas y a científicos espaciales imaginarios, lo que desde luego dificulta la comprobación de la historia por parte de un escéptico. Un entusiasta de la cara de Marte anuncia ahora, avance de la noticia del siglo censurada por la NASA, por temor de agitación religiosa y depresiones. El descubrimiento de antiguas ruinas de extraterrestres en la Luna. Se confirma la existencia en estas proclamas en la bien estudiada Luna, de una ciudad gigante de las dimensiones de la Cuenca de Los Ángeles, cubierta por una inmensa cúpula de vidrio, abandonada hace millones de años y hecha añicos por meteoros, con una torre gigante de más de 5 kilómetros de altura y un cubo gigante de más de 1 kilómetro cuadrado encima. ¿La prueba? Fotografías tomadas por las misiones robóticas de la NASA y el Apolo, cuya significación fue ocultada por el gobierno e ignorada por todos los científicos lunares de muchos países que no trabajan para el gobierno. El Weekly World News del 18 de agosto de 1992.
informa del descubrimiento por un satélite secreto de la NASA de miles, quizá incluso millones de voces que emanan del agujero negro del centro de la galaxia M51 y cantan al unísono: Gloria, gloria, gloria al Señor en las alturas una y otra vez. En inglés. Incluso hay un artículo en un periódico, repleto de ilustraciones, aunque oscuras, de una sonda espacial que fotografió a Dios en las alturas, o al menos sus ojos y el puente de la nariz, en la nebulosa de Orión. El 20 de julio de 1993, el periódico WWN luce en grandes titulares: Clinton se reúne con JFK, junto con una fotografía falsa de John Kennedy, con la edad que tendría si hubiera sobrevivido al atentado, en una silla de ruedas en Camp David. En páginas interiores se nos informa de otro aspecto de posible interés. En Asteroides del día del juicio final, un documento supuestamente de máximo secreto, cita las palabras de supuestos científicos importantes sobre un supuesto asteroide, el M167, que supuestamente chocaría con la Tierra el 11 de noviembre de 1993, y podría significar el fin de la vida en la Tierra. Se asegura que el presidente Clinton recibe información constante de la posición y velocidad del asteroide. Quizá fue uno de los temas que discutió en su reunión con el presidente Kennedy. En cierto modo, el hecho de que la Tierra escapase de esta catástrofe no mereció ni siquiera un párrafo de comentario después de haber pasado sin noticias el 11 de noviembre de 1993. Al menos quedó justificado el buen juicio del escritor de titulares de no cargar la primera página con la noticia del fin del mundo. Algunos consideran que todo esto es una especie de diversión. Sin embargo, vivimos en una época en la que se ha identificado una amenaza estadística real a largo plazo del impacto de un asteroide con la Tierra. Esta realidad de la ciencia es desde luego la fuente de inspiración, si esta es la palabra adecuada, de la historia del WWN. Las agencias gubernamentales están estudiando qué hacer al respecto. Bulos como este tiñen el tema de exageración y extravagancia apocalíptica, dificultan que el público pueda distinguir entre los peligros reales y la ficción de periódicos amarillistas, y es concebible que obstaculice nuestra capacidad de tomar medidas de precaución para mitigar el peligro. A menudo se presentan demandas contra los periódicos sensacionalistas, a veces por parte de actores y actrices que niegan rotundamente haber realizado los actos reprobables reportados en los medios de difusión de información, y en ocasiones se barajan grandes sumas de dinero. Esos periódicos deben de considerar estas demandas como el precio de su provechoso negocio. En su defensa, suelen decir que están a merced de sus reporteros y que no tienen responsabilidad institucional para comprobar la verdad de lo que publican. Sullivan, editor jefe del Weekly World News, comentando las historias que publica, dice: no descarto que sean producto de imaginaciones activas. Pero, dado el tipo de periódico que hacemos, no tenemos por qué poner en duda una historia. El escepticismo no vende periódicos. Escritores que han desertado de este tipo de periodismo han descrito las sesiones creativas en las que escritores y editores se ponen a inventar historias y titulares sacados de la nada, cuanto más escandalosos mejor. Entre su gran cantidad de lectores, no hay muchos que se lo creen todo a pies juntillas, que creen que no podrían editarlas si no fueran verdad. Algunos lectores con los que he hablado insisten en que solo leen esta clase de periódicos para entretenerse, como si miraran un espectáculo de lucha libre en la televisión, que no se creen nada, que, tanto para el editor como para el lector, esos periódicos son extravagancias que exploran lo absurdo. Simplemente, existen fuera de cualquier universo atenazado por la norma de las pruebas. Pero mi correspondencia sugiere que un gran número de americanos se los toman francamente en serio. En la década de los 90 se expande el universo de periódicos de este tipo y va engullendo con voracidad a otros medios de comunicación. Los periódicos, revistas o programas de televisión que se atienen meticulosamente a las restricciones de lo que realmente se conoce, pierden clientela en favor de publicaciones con estándares menos escrupulosos. De hecho, podemos ver este fenómeno en la nueva generación de conocidos programas sensacionalistas de televisión, y cada vez más en lo que pasa por programas de noticias e información. Esos reportajes persisten y proliferan porque venden. Y venden,
creo, porque muchos de nosotros deseamos fervientemente una sacudida que nos saque de la rutina de nuestras vidas, que reviva aquella sensación de maravilla que recordamos de la infancia y también, en alguna de las historias, que nos permita ser capaces, real y verdaderamente, de creer en alguien más viejo, más listo y más sabio que nos cuide. Está claro que a mucha gente no le basta la fe. Buscan evidencias, pruebas científicas. Anhelan el sello científico de aprobación, pero son incapaces de soportar los rigurosos estándares de pruebas que imparten credibilidad a ese sello. Qué alivio sería la abolición de la duda por fuentes fidedignas. Así se nos liberaría de la fastidiosa tarea de cuidarnos a nosotros mismos. Nos preocupa, y con razón, lo que significa para el futuro humano que solo podamos confiar en nosotros mismos. Esos son los milagros modernos que proclaman con desvergüenza aquellos que los hacen surgir de la nada, eludiendo cualquier escrutinio formal, y que se pueden comprar a bajo costo en todos los supermercados, grandes almacenes y tiendas. Una de las pretensiones de esos periódicos es hacer ciencia, precisamente el instrumento en el que se basa nuestra incredulidad, confirmar nuestras antiguas fes, y establecer una convergencia entre pseudociencia y pseudoreligión. En general, los científicos abren su mente cuando exploran nuevos mundos. Si supiéramos de antemano lo que íbamos a encontrar, no tendríamos necesidad de ir. Es posible, quizá hasta probable, que en misiones futuras a Marte o a los otros mundos fascinantes de los parajes cósmicos nos encontremos con sorpresas inimaginables, incluso algunas de proporciones míticas. Pero los humanos tenemos talento para engañarnos a nosotros mismos. El escepticismo debe ser un componente de la caja de herramientas del explorador, de otra forma nos perderíamos en el camino. El espacio tiene maravillas suficientes sin tener que inventarlas.